levanto la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul. Buenas noches, bienvenidos. En este especial TNU hablaremos de la tenencia de armas. Es un tema de particular intensidad, un tema que toca la seguridad, que toca las relaciones humanas, que toca la guerra, que toca la industria militar y básicamente que tiene por debajo o como base un debate filosófico. Es decir, ¿es un derecho de las personas tener armas o es una concesión que da el Estado? ¿Es una extensión de la libertad tener un arma? Bueno, algo de todo eso intentamos reflejarlo en el programa de esta noche. Vamos primero con un informe donde les presentamos algunos datos y luego la conversación con los invitados. Los uruguayos son cada vez más proclives a tener un arma de fuego en su hogar. Según datos del Registro Nacional de Armas de Servicio de Material y Armamento del Ejército, en 2014 en Uruguay habían más de 600.000 armas de fuego registradas. De estas, más de un 8% estaba en poder de policías y militares, algo más de un 3% en poder de coleccionistas y más del 80% está en manos de la población. Esto representa un arma de fuego cada 5 uruguayos. Pero este número aumenta si se incluyen las armas no registradas. Se trata de una cifra negra, difícil de calcular, pero que estudios internacionales y nacionales sitúan en un arma ilegal por cada arma legal. Bajo el argumento de la autodefensa, cada vez más los uruguayos tienen un arma en su hogar. El incremento de la posesión de armas de fuego tiene una relación directa con el incremento de los niveles de violencia en la sociedad. Se trata de un fenómeno global que también se constata en Uruguay. Un gran número de las armas incautadas a la delincuencia habían sido robadas a civiles, lo que indica que las armas terminan en las manos de los delincuentes. El Estado debe velar porque quienes adquieran armas o las posean no representen riesgo ni peligro social, debiendo ser idóneos en el manejo y porte de las mismas. Con ese concepto, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley sobre tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Allí se establece una serie de condiciones para su tenencia y que aquellas de mayor poder de fuego serán de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado. Y le damos las buenas noches al doctor Hugo de León, subdirector de la Policía Nacional. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, buenas noches, un gusto de estar acá. ¿La norma para tener un arma es cada vez más restrictiva? Sí, hoy es cada vez más restrictiva, en el sentido de que, la ley 19.247 del año 2014 y el decreto 377, que es el reglamentario de la ley del año 2016, justamente lo que se pretende es el uso responsable, la tenencia responsable por parte de aquellas personas, ¿verdad?, que tengan armas de fuego, que adquieran armas de fuego, ¿verdad? Eso es lo que pretende la ley y el decreto. Al hacerla más restrictiva, al ser más engorroso tener un arma, ¿eso no es una motivación para el mercado negro? Como no la puedo reglamentar por todas las exigencias, la tengo, pero sin que estén en regla. Bueno, la ley lo que pretende justamente, y el decreto, es hacer más restrictivo, ¿verdad? Es que exista un control, por parte del Estado de en qué poder se encuentran las armas, es decir, quién tiene las armas, que haga un seguimiento y un registro de aquellas personas que tengan las armas, y a su vez también de las personas que adquieren un arma de fuego, ¿verdad?, que sean idóneos cuando adquieren el arma, sepan usar la misma, ¿verdad? ¿Y hay controles de quiénes tienen las armas? Sí, es decir, el control lo lleva el Servicio de Material de Armamento, en este caso, que es del Ministerio de Defensa Nacional. También ahora con la nueva ley, el año pasado comenzó a funcionar en la órbita del Ministerio del Interior la Oficina de Contralor Nacional de Armas, ¿verdad?, justamente para llevar un registro de las personas, obviamente, que tienen las armas en su poder, y también de quienes venden las armas, de armerías, ¿verdad?, de armeros, quienes se dedican a la venta, ¿verdad? Porque la ley es muy abarcativa en este caso, es muy comprensiva.
no solamente es la tenencia y el porte de armas que regula la ley, sino también que la ley regula la fabricación, la comercialización de armas, de municiones y de otros elementos que tengan que ver con las armas. ¿Y qué es lo que hay que evaluar para autorizar a una persona a tener un arma? Bueno, cuando una persona hoy va a comprar un arma a una armería, indudablemente que va a tener que por supuesto, llenar obviamente los formularios que la armería obviamente le tiene a esos efectos, y después va a tener que hacer hoy un curso que dura 8 horas, teórico, práctico. Es un curso elemental, pero a los efectos de que esa persona esté capacitada, ¿verdad? Que sepa la responsabilidad que adquiere, ¿verdad? El compromiso que adquiere cuando compra un arma de fuego. Porque adquiere una responsabilidad, un compromiso, pero también siempre el tener un arma lleva implícito un riesgo y una consecuencia en el caso de que eventualmente se tenga que usar. Subcomisario, si usted tuviera que recomendarle a una persona, ¿le recomienda que tenga armas en su casa o que no tenga? Bueno, es muy difícil, digo, ¿sabe lo que pasa? Es muy subjetivo el tema. ¿Por qué una persona quiere tener un arma? Y es muy subjetivo. A veces la persona adquiere un arma porque considera que si tiene un arma en su casa se siente más tranquilo, se siente más seguro. Ese puede ser un motivo. Otro motivo porque le gustan las armas y le gusta ir al polígono de tiro cada tanto y lo toma como deporte. Y otras personas, en cambio, no quieren saber nada con las armas, es decir, le tienen miedo a las armas y le tienen terror. Es decir, teniendo poder adquisitivo para comprar un arma, no la adquieren porque le tienen miedo o simplemente no les interesa. Por eso digo que es muy subjetivo. ¿Quién la tiene? ¿Cuál debe ser su actitud dentro de su casa? Imaginemos, generalmente son hombres los que tienen el arma. Eso no quiere decir que no haya mujeres, pero mayoritariamente son hombres. ¿Cómo debe ser en el marco de una familia? ¿Cómo cree usted que debe ser su comportamiento? ¿Debe hablar con la familia de la existencia de esa arma? Mejor que no hable, que la tenga bien guardada, que la tenga escondida. Hay quienes dicen que de los niños y de los adolescentes no se puede esconder nada porque lo encuentran. Pero ¿cuál sería, de acuerdo con su experiencia, también su recomendación? Y esto hay que ver, ¿verdad?, el entorno familiar. Hay que estar en el seno familiar para ver cómo es esa familia, si la familia hay muchos integrantes, hay pocos integrantes, hay niños, no hay niños, de repente en la familia hay personas mayores, ¿verdad? Son todas personas mayores y son pocos, es el esposo, la señora, son ellos dos nada más, y bueno, tienen el arma en un determinado lugar. Digo, otro caso, si hay niños hay que tomar más precauciones, ¿verdad? Por eso digo, porque es un riesgo, si tener el arma implica un compromiso, una responsabilidad, pero se asume indudablemente un riesgo, no solamente porque algún integrante de la familia en un descuido pueda tomar el arma y pueda pasar un hecho desgraciado, sino también porque también se puede ser víctima de un hecho delictivo y le pueden sacar el arma, lo que decíamos más temprano, y el arma termina en manos, ¿verdad?, de delincuentes. Eso sucede. Los delincuentes hoy roban, matan y además se llevan las armas, bueno, que claro, puedan estar en manos de civiles, digo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, han pasado, obviamente, hechos delictivos donde el delincuente, obviamente, en atención también a que la ley, obviamente, es más restrictiva, hay más exigencias para adquirir un arma de fuego, y el delincuente si va a una casa, a un comercio y hay un arma, obviamente, seguramente se la va a llevar. ¿Usted cree que, porque ahora vuelvo un poco para atrás, ¿usted cree que en el seno de una familia uno debe hablar con sus hijos, si tiene un arma, hablar con sus hijos y explicarles los riesgos o según su experiencia se inclina que mejor no? Por eso hoy me refiero a lo que decía hoy. Es un tema difícil darle una opinión a las personas porque puede ser muy subjetivo. Mi opinión puede ser muy subjetiva, tal vez sea lo que me parece a mí, no lo que le parece a otro. Va en el seno familiar, en cómo esté constituida esa familia. Si hay muchos niños en la familia, para estar explicándole a todos los niños, por ejemplo, de distinta edad, es complicado. O sea, por eso va en la familia. Si son pocos en la familia, son toda gente mayor. Digo, si hay niños en la familia, a veces se opta por explicarles y decirles que hay un arma en la casa y que no se debe de tocar.
a veces los padres consideran que eso, o sea, es muy difícil dar una recomendación de este tipo, es muy difícil, sinceramente. Cuando uno ve lo que ha sucedido en Estados Unidos, con personas individuales que entran a escuelas, a colegios, y hacen lo que hacen, eso es un fenómeno que en el Uruguay no ha ocurrido, pero siempre usted cree que puede haber un peligro latente en la medida que hay tantas, aunque no se sabe, hay un mercado negro, pero hay muchas armas ilegales en el país. Yo no tengo las cifras realmente de cuántas armas, obviamente de cuántas armas pueden haber en forma ilegal. Indudablemente que hay delincuentes que tienen armas, y lo decíamos hoy, se nutren justamente de armas que puedan eventualmente hurtar, adquirirle a otras personas. Ahora, hay países que la legislación, ¿verdad?, es muy benévola en cuanto a la adquisición de armas de fuego, y es muy fácil adquirir un arma. En Uruguay justamente es todo lo contrario. La legislación de Uruguay es muy restrictiva y ya es más complicado que antes. La ley actual y el decreto actual derogaron al decreto 652 del 70, al 17 del año 1987 y también al 231 del año 2002. O sea, hicieron más difíciles las condiciones para adquirir un arma. Justamente por eso, para prevenir eventuales problemas. No hay duda que a veces regular la mente humana es imposible. Y si una persona que tiene un arma, se enloquece y quiere pegarle un tiro a alguien, a veces es imposible controlar eso, es muy difícil. Eso es prácticamente imposible llegar a controlar eso. Pero con la legislación, con los controles, me parece que hoy venimos por buen camino. Yo creo que no se han dado esos problemas como hemos visto en otros países de América, que una persona entra a un colegio, entra a un lugar bailable y ha matado 50, 60 personas y ha dejado no sé cuántos heridos. Porque la legislación, vuelvo a reiterar, en esos países tal vez sea muy benévola. En Uruguay somos unos países que la legislación en cuanto a las armas está más avanzada. Gracias por la entrevista, gracias por haber venido esta noche. Bueno, un gusto. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Mirá lo que encontré en el ropero de papá. Muchos padres desconocen que el 50% de los chicos sabe dónde ellos esconden las armas. En nuestro país se registran anualmente más de 160 muertes por accidentes con armas de fuego. Tenerlas en tu hogar representa un peligro latente para tu familia. Mirá lo que encontré en el ropero de papá. Tenés un arma, tenés un problema. Esta pieza que ustedes acaban de ver, particularmente impactante, por lo menos así me parece a mí, no sé qué habrán pensado ustedes, fue hecha hace muchísimos años, más de 10 años, por una agencia de publicidad que dirige Gustavo Guido Bono. En algún rato vamos a estar hablando con él, que además es el presidente de ALUDEC, de la Asociación de Lucha por el Desarme Civil, y que nunca encontró espacios en los medios audiovisuales de comunicación para salir al aire. Confieso, y esto de repente suena medio egocéntrico, pero he tratado, por lo menos disfrazándolo de material periodista, de ponerlo en el aire cada vez que he podido a lo largo de los casi 30 años que llevo ejerciendo esta profesión. Y esta es una vez más. Y la ponemos para darle la bienvenida a Julio César Lestido, que es, además del presidente de la Cámara de Comercio y Servicio del país, el presidente de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones del Uruguay. Julio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Hemos hablado de este tema muchas veces. Y en realidad yo creo que pasan los años y uno me parece que va madurando en la mirada sobre ciertas cosas, porque hay personas que como que han ido suavizando su discurso, tanto de un lado para otro, tanto los abolicionistas como los defensores de las armas. Lo primero que te quiero preguntar, Julio, porque acá hay un debate filosófico bien interesante. Para vos, tener armas, ¿es un derecho humano o es
un permiso que el Estado te concede. No, es un derecho humano. Es un derecho humano. Fundamentámelo. Bueno, yo considero que tengo la posibilidad de elegir cosas y el derecho a la propiedad, o sea, que simplemente por eso. Yo entiendo que el Estado me puede regular, pero el derecho a mí a adquirir las cosas que yo quiero adquirir, entiendo que es privativo mío, o sea, es una opción que yo puedo elegir. El Estado que no me diga, no podés tener esto o tener esto, yo digo, yo lo puedo tener en estas condiciones. Ahí está. ¿Y por qué, además de esa base filosófica sobre la cual nos estamos parando en el inicio de esta conversación, por qué querés tener armas y por qué entendés que la gente... No, perdón, repito y corrijo la pregunta. ¿Vos entendés que la gente tiene que tener armas o es un tema personal de cada uno? Primero es un tema personal de cada uno. Es un tema personal. Aquellas personas, como en nuestro caso, que nos gustan las armas, que las estudiamos, que las coleccionamos, que hacemos pruebas y que las utilizamos ya sea con fines deportivos, con fines de caza, con las debidas autorizaciones o incluso para defensa. Si opto ese camino, sí, ¿por qué no lo voy a tener? No es una cosa que es obligatorio de un lado o del otro, simplemente es una opción. Y yo soy libre de optar, y eso es lo que busco. Yo busco la libertad, yo quiero ser libre. Quiero decir, ¿puedo tener esto o no puedo tener esto? Y para tener esto tengo que tener estas. ¿Querés tener esto? Estas son las reglas de juego. Pero para mí, presidente de la Cámara de Comercio, una de las cosas que hemos promovido durante muchos años es la libertad en el más sentido amplio de la palabra. Claro, me da la sensación de que estás pidiéndole a quienes te están escuchando que no hay que confundir la libertad con la obligación. Vos no promovés la obligación de tener armas, no. Promovés la libertad de tener o no tener. Y tampoco nos oponemos al control, Bienvenidos los controles. Es como, por ejemplo, la ley de regulación del cannabis. Nadie obliga a la gente a que consuma cannabis. No. El que quiera que consuma está regulado y el que no quiera que no consuma. Estas son las reglas de juego. El aborto lo mismo. Bueno, ahí entro en otro tema. Tenemos en otro tema, ¿no? Entro en otro tema. Vamos a no irnos de tema, no, porque de todas formas a veces estas instancias son buenas para hacer aclaraciones que parecen obvias, pero que mal entendidas en el fragor de lo que es el día a día hoy, en el mundo en el que estamos viviendo, la gente puede llegar a pensar a que es obligado, bueno, me tengo que hacer un aborto. No, el que esté en contra del aborto no está obligado a hacerlo. Pero me estoy yendo de tema. Volvamos al tema de las armas. La ley que se promulgó en la ley 19.247, una la lee y en realidad da la sensación que lo que contiene sí es una regulación junto con su decreto reglamentario, pero me da la sensación de que los abolicionistas la repudian y quienes dicen que quieren tener la libertad de tener armas la aplauden, porque lejos está de un abolicionismo esta ley. Simplemente hay una regulación. La ley no prohíbe la tenencia de armas. La ley establece y pone medidas, si se quiere, más severas para aquella persona que quiere tener un arma. ¿Y eso es bueno o malo? A ver, tal vez sea interesante ajustar a los tiempos que estamos viviendo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque es una cosa decir, bueno, el camino es este, después la implementación es lo que puede ser complicado. Son dos cosas distintas. Una cosa es la ley, una cosa es el decreto. O sea, ¿cómo voy yo en este es el camino y el problema es cómo yo recorro el camino. Sí. El recorrer el camino tiene algunos problemas, que es lo que nosotros hemos venido tratando de hablar y manifestarnos en todas las oportunidades y en todos los ámbitos. ¿Te referís al decreto reglamentario? Me refiero al decreto reglamentario. Que además la ley fue aprobada en la administración anterior. La ley fue aprobada en el 2014 y el decreto reglamentario fue aprobado en el 2015 y después generó una ventana hasta el 2016. Y, bueno, sí, está, pero... ¿Y cuáles son las críticas que tenés para hacerle al decreto reglamentario? El principal problema que nosotros... Bueno, hay algunos cambios muy particulares, pero el principal problema que nosotros estamos viendo hoy en la ley, en el decreto, es que el decreto ha generado demasiadas trabas burocráticas para que aquella persona que quiere registrar un arma se le complica de tal manera que termina desestimulándose. ¿Y qué es lo que pasa? No la entrega voluntariamente, porque si nosotros vamos desde que se promulgó el decreto hasta ahora, la cantidad de armas entregadas voluntariamente en el universo de armas que tenemos en Uruguay es insignificante. Estamos hablando de apenas 1000 armas. ¿No? El que pasa es que la persona cuando se ve que son cosas para ajustar. Nosotros decimos no eliminar, ajustemos, conversemos.
Son cosas que la gente se ve tan trabada para hacer los trámites que el riesgo que lo hemos advertido y está pasando, van al mercado negro. La pierdo, la vendí y antes de registrarla. Entonces, ese es el problema que tienen. Nosotros no es que estemos en contra de la ley o contra las regulaciones. Planteamos, tenemos estos problemas. Nos pasa esto. Ahora, eso que vos acabás de decir es un argumento que se esgrime frecuentemente cuando hay alguna actividad humana regulada por el Estado. Cuando aparece una nueva regulación, quienes proclaman la libertad de X actividad humana dicen, bueno, pero lo que pasa es que ahora es tan complicado que tal cosa va a ser en negro. No, Fernando, porque vos me podrías decir, entonces es más fácil que no esté el decreto. No, yo lo que digo, hagamos que el decreto sea amigable para que la gente pueda hacer. Es distinto a que yo te ponga un decreto y te ponga trabas, a que yo me aproxime o te facilite el trámite. Son cosas distintas. Nosotros no estamos diciendo, hay cosas que entendíamos nosotros y en su momento planteamos y mucha gente plantearon sus reclamos, incluso hay algunos recursos ante el TCU. Pero el TCA, perdón. Sí. El tema es claro. El Tribunal de lo Contencioso sí, Administrativo. Perdón. Lo que nosotros decimos es, hay gente que se ve, porque no hablemos del que vive en Montevideo, yo que vivo a 3 cuadras del centro, estamos hablando del hombre que vive en el campo, que toda su vida tuvo el arma. ¿Y para qué la quiere? Para defenderse, para matar las plagas que le comen las ovejas, le comen el trigo. Porque, a ver, está mal defenderse, la pregunta, porque al fin y al cabo siempre terminamos en... ¿Está mal defenderse? No, ¿Está mal defender la vida? No, es un derecho. La Constitución lo consagra. ¿Está mal? Sí, claro, no está mal, pero está claro yo también... Yo vivo a 50 kilómetros en el medio del campo. El Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Por supuesto que el Estado tiene, y nadie lo reniega, y está bien, y el Estado cumple bien su función. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo estoy a 60 kilómetros de nada y me entran furtivos o tengo algún tipo de noche, ¿qué hago? No me va a llegar en tiempo y forma la defensa. ¿Qué hago yo mientras tanto? ¿Cuando te entran furtivos, dijiste? ¿Cazadores furtivos? ¿Pero le vas a pegar un tiro a un cazador furtivo, Julio? No desviamos el tema, Fernando. No es que le voy a pegar un tiro. Vamos a decir, es que yo me siento en una situación de indefensión. ¿No? Entonces, a mí me van a robar mi campo, me han robado mi ganado. ¿Qué hago? Mi ganado es el sustento de mi familia. Y pasa. Y se ha trabajado mucho en el Ministerio del Interior con el tema del ganado, ahora no me sale el término, pero con el tema del abigeato. Sí. Y ha trabajado mucho las autoridades, y es verdad, pero pasa. Y yo no tengo el derecho de defenderme, porque esa es la pregunta, porque a veces tenemos el problema de que pensamos que queremos tener las cosas, no sé, porque somos malos. Yo lo único que estoy pidiendo es tener el derecho, aquella persona que opte de tener un arma, la pueda tener. La ley no lo prohíbe, quiero aclarar. Un segundo, déjame mostrarte un video que tenemos para compartir con la gente y por supuesto contigo también para conocer, entre otras cosas, tu opinión sobre este informe de Eugenia Rodríguez. Lo vemos. Generalmente los accidentes son por desinformación de lo que tienen en la casa, ¿viste? Ahora, por suerte, las nuevas reglamentaciones están obligando a que la gente haga los cursos acá en el club y sepa lo que es, lo que pasa cuando se dispara un arma, ¿viste? Y ahí ya la gente toma otro concepto, porque una cosa es que vos tenerla en tu casa y nunca usarla, y otra cosa es que tú haces el curso, ya ves lo que puede hacer, lo que hace cuando dispara. Entonces hay mucha gente que después que hace el curso opta por no tener las armas, ¿viste? Mis hijas cuando eran chicas, tenían 6, 7 años, yo ya las traía a practicar para que supiera lo que eran, porque generalmente al niño le entra la curiosidad por lo que ve en la televisión, por lo que ve en el cine. Cuando la ve en la casa quiere jugar y ahí es cuando los padres las dejan en condiciones de funcionamiento que los niños tienen los accidentes con las armas. Esa última parte que decía nuestro entrevistado impresionó mucho a las y los integrantes de nuestro equipo de producción. Te confieso, Julio, cuando el hombre explica que instruía de chiquitas a sus hijas, que las llevaba al polígono y las instruía a cómo tirar y cómo manejar un arma. En más de una oportunidad te escuché hablar de la necesidad de que la gente sepa manejar un arma y que las armas estén en manos de gente que sepa hacerlo. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que él dice? Totalmente de acuerdo. Pero aunque sean niños. A ver, vamos a partir de la base. Yo no digo que un niño esté usando un arma. No, él no dijo eso tampoco. Está, perfecto. Yo lo que digo es que cualquier persona que compra, ya sea un auto, un arma,
o lo que sea, tiene que ser responsable. Y en el caso del arma es responsable las 24 horas de lo que ocurra con ella. De eso estamos totalmente convencidos y siempre hemos hablado de eso. Y tiene que saber él manejarla a la perfección, saber cómo funciona. ¿Ah? Ahora, si lo tiene que educar en su casa, si lo tiene, claro que sí. Claro que sí, pero la mejor manera de evitar accidentes es educando. Está claro. Pero yo le hago una pregunta, no lo centremos solamente en los ciudadanos civiles. ¿Ustedes piensan que un funcionario policial que va con su arma a su casa todos los días no le tiene que hablar a sus hijos? ¿O está exento de que le ocurra un accidente? No, para nada. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Es educar. Es educar. Bien. Te tengo que despedir porque vienen los demás invitados, pero antes te quiero hacer una pregunta que seguramente la hablemos también con los demás invitados porque son de esos diálogos que tenemos en el equipo de producción que hay veces que se terminan transformando en un insumo más de trabajo para ponerlo aquí arriba de la mesa y se terminan transformando en preguntas concretas. ¿Qué se siente al disparar? Yo he disparado armas y reconozco que hay una sensación que yo no la sé explicar. No sé si es una cuestión como de poder o de... Pero incluso desde el punto de vista deportivo, las veces que disparé... Mira, disparé armas una vez que haciendo un informe sobre esta temática, fui al polígono de tiro de la calle Paysandú a hacer una entrevista y el hombre me invitó a tirar y tiré. Y la verdad que se siente como una especie de omnipotencia. Los cultores de las armas, como vos, ¿sienten eso? Es una pregunta más para un psicólogo que para mí no. Yo no sé lo que sienten los demás, yo te voy a decir lo que yo siento. A mí me gusta, a mí las armas me gustaron como me gustan los autos, me gustan las piezas mecánicas, las armas me gusta ver cómo funcionan. Tu vida, toda tu familia. Claro, pero las armas también, y me gustan las armas, me gusta estudiarlas, me gusta su evolución. Las armas han estado, están y van a seguir estando mientras que el hombre esté en la Tierra. Y han ido evolucionando a medida que va evolucionando el hombre. Entonces, ¿el problema es eliminarlas? No, eliminarlas no va a ser el problema. Prohibirlas tampoco. Y Uruguay tampoco las prohíbe. Vamos a ser claros, porque hay que tener una discusión honesta. Uruguay, y nosotros no pensamos que tiene que estar prohibida, ni que Uruguay ha hecho una campaña para prohibir armas. No, ni mucho menos. Uruguay lo que toma es medidas. Lo que nosotros decimos es, ajustémonos esas medidas y que esas medidas, de alguna manera, las podamos discutir, porque nosotros entendemos que hay algunas cosas que no permite que en la práctica fluya con la fluidez que se espera. Está claro. Julio, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto, Fernando, como siempre, y muchas gracias a usted por invitarnos. Seguimos adelante, en unos minutitos volvemos. La estaba limpiando, como tantas veces. Hubiera jurado que estaba descargada. De los accidentes que se registran anualmente por armas de fuego, más de 160 tienen consecuencias fatales. No pongas en riesgo la integridad de tu familia. La estaba limpiando, como tantas veces. Hubiera jurado que estaba descargada. Tenés un arma, tenés un problema. Y le damos la bienvenida, las buenas noches a Gustavo Guidobono, es integrante de la Asociación para el Desarme Civil. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, esta campaña, este spot, lo hicieron ustedes. ¿Cómo les ha ido con esta campaña? Mira, esta campaña tuvo una idea cuando Daisy empezó a levantar la bandera de la no tenencia de armas en manos de la sociedad civil por motivos de defensa. Y nos fue muy bien en el exterior y muy mal en el Uruguay. Es una campaña que Argentina la puso al aire, funcionó muy bien. Fue una campaña donde el gobierno argentino, con un acompañamiento de la sociedad entera, hizo una campaña de motivación de entrega voluntaria de desarmas y funcionó. Funcionó en Buenos Aires, funcionó muy bien en Córdoba, funcionó en Mendoza. Aquí no pasa nada. Aquí no hay interés, no hay fondos, no hay voluntad. Y no hay conciencia todavía de que esto es un problema que venimos pregonando desde hace casi 10 años. Se están dando todas las cosas que nos venían diciendo los miembros de otras organizaciones preocupadas con el tema de las cuales formamos parte, de países más complicados que los nuestros, que cuando empezamos hace casi 10 años nos dijeron, están sentados arriba de una bomba de dinamita. Porque el día que ustedes no necesitan comprar más armas ni necesitan vender más armas porque las armas ya las tienen.
Y es una realidad. Empezamos el programa diciendo de que un arma cada 3 personas. ¿Cuántas personas se integran en el grupo familiar del Uruguay? 3. No lo podemos hacer esa relación, pero podríamos decir 1 cada 3 armas. 1 cada 3 personas tiene un arma, la familia tiene un arma, Gustavo, estamos armados. Recién lo hablábamos con el subcomisario y también Julio Lestido lo planteaba. No es un derecho, no es una libertad. Si aquellas personas que se sienten más seguras o que por su ámbito familiar o por donde se encuentran se sienten más seguros teniendo un arma y están en condiciones legales, ¿por qué desarmarla? Primero, nosotros no pregonamos desarmar a nadie. Estamos pregonando tomar conciencia para que la gente entienda que no es el camino correcto y entregue el arma. Son 2 conceptos distintos. Que yo te saque el arma o te la desarme y que tú la entregues. Segundo, una cosa que no estoy de acuerdo con lo que planteó Julio recién, es que es muy sencillo devolver el arma. No es nada complicado. Si yo voy con el arma al registro del ejército, llevo la cédula o incluso la puedo entregar como anónima, llegado el caso, tengo esta arma, la quiero devolver. Se la van a tomar. No es para entregarla en cualquier lado, pero no es complicado devolver el arma. Por lo tanto, quien esté mirando este programa y esté pensando en que tengo un arma que la puedo sacar, es muy fácil. Mañana va a instrucciones, la devuelve, se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y eso se puede hacer. ¿Crees que el arma en manos de los particulares, en manos de los civiles, en las casas, genera más problemas que la solución que puede traer? Definitivamente. Mira, el jueves pasado, no sé si recuerdan, coparon una avícola. Coparon una avícola, entraron a la casa del cuidador, los ataron y fueron a la casa del dueño. El cuidador o el casero, más un personal que no tenía arma, los ataron. Fueron a la casa del dueño, que sacó un bufo, creyendo que era el superhombre, y lo mataron. Si no hubiera tenido esa arma y si el delincuente no hubiera estado amenazado, no te digo porque no sé lo que hubiera pasado, pero la gran chance es que frente a no tener amenaza, el delincuente no dispare, porque naturalmente, frente a estar amenazado y tener 2 situaciones muy distintas, la persona que tiene un arma en su casa, primero, no tira nunca. Los permisos están, fantástico, pero es exactamente igual que si nosotros mañana agarramos, tú y yo nunca manejamos, sacamos la libreta y al día siguiente nos vamos en la ruta a Florianópolis. No tenemos la preparación, las horas de vuelo para poder hacer un viaje con recorrido y con seguridad. Las personas que hoy compran un arma o que tienen un arma y no se entrenan, no están preparadas para actuar en una situación de crisis. Entonces, lamentablemente, van a apuntar en esa fracción de segundo que el hombre de bien piensa y naturalmente lo que le pasa por la mente es la violencia, la sangre, la cárcel, la almohada, un muerto, un herido, todo eso pasa por la mente en una fracción de segundo. Y yo voy a tirarte a ti para matarte. Del otro lado tengo una persona que normalmente viene drogada, que es la mezcla malévola, el arma, la bala y la droga. Vengo drogada, vengo a violarte, sé que me puede ir mal y ya maté o tiré contra alguien. Obviamente estoy en desventaja. Entonces, ¿me voy a enfrentar en desventaja? No. Pero ¿no ha pasado casos y muchas situaciones, así como tú contás el caso de la avícola, de gente que gracias a tener un arma en su casa pudo lograr que ahuyentar a los delincuentes, que los delincuentes se alejaran? Estamos de acuerdo, pero también hay otro elemento que nosotros lo tenemos en cuenta en la violencia de género o en la violencia intrafamiliar, es cuántas veces el sí querida de qué querés conversar y se pone el bufo arriba de la mesa. Seamos honestos con la historia. Seamos honestos también, cuando hablamos de números, saquemos los números y pongamos caras. ¿Tá? Caras de gente que se está matando. Salgamos a los barrios, vayamos al Casabal, vayamos a esos barrios complicados, a ver de noche a partir de las 7 de la tarde, cuántos de los jóvenes que andan en la droga o que andan en las bicicletas, lamentablemente, porque los pusimos nosotros ahí, no están armados. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir teniendo una sociedad armada, violenta, con drogas, con inseguridad? O sea, estamos desdibujando el problema, nos estamos yendo a un problema que parece que fue un razonamiento del ministro de Economía, tablas de interés, índices hablemos de gente que se muere, hablemos de hijos que quedan, hablemos de señoras que quedan, hablemos de traumas, y no digamos nada de los números que no se manejan
porque no existen, de todas las personas que son heridas. Ahora, el problema son las armas en manos de los delincuentes, no, o por lo menos no es el mismo problema decir que en manos de civiles, no es lo mismo, ¿no? Digo, porque no es lo tú decís mismo. personas que mueren, pero en realidad la mayoría de las personas que mueren es producto de la existencia de la delincuencia y no de civiles armados. Más bien, civiles armados está más vinculado con que existe la delincuencia. Bien, la delincuencia, el delincuente es un civil. ¿Ok? Son civiles armados. Nosotros estamos diciendo el civil malo y el civil bueno, le ponemos etiqueta. Yo te puse con un... Te metí adentro de un barrio complicado y te pongo que vos sos un civil malo. Entonces yo ahora tengo otro perfil, porque estoy en un barrio de Avenida Italia Sur, soy un civil bueno. Yo civil bueno puedo tener arma para defenderme de civil malo. Somos todos civiles y todos tenemos que encarar el problema de que no es sano la tenencia de las armas en manos de civiles. Dejémosela a la policía, respaldemos a la policía, démosle todo el soporte, jerarquicemos ese rol. La reglamentación, ¿cuál es tu visión? Porque se señala que efectivamente, lo dijo recién el subcomisario de policía, lo señaló también el Lestido cuando dijo es muy engorroso hoy día poder acceder a tener un arma porque la normativa es más exigente. Bueno, yo coincido en muchas cosas con Julio, en esto tampoco coincido. Es engorroso tener un arma para una persona que no es de los civiles buenos. Sí, claro, no la va a tener, afortunadamente no la puede tener. Ahora, una persona que trabaja, que no tiene antecedentes y que compra un arma, tiene que hacer un trámite, pero se lo van a dar y lo va a comprar. Yo lo hice, puse a prueba el sistema y te digo que no funciona. ¿Por qué? Porque los controles no existen. Porque yo lo hice, fui a hacer el bendito curso de tenencia de armas, el curso en uno de los centros que están habilitados para hacerlo. Es de mentira, absolutamente de mentira. ¿Por qué? Te lo explico en un minuto nomás. Llego para hacer el test psicológico. Un escritorio como estás tú, una psicóloga que está mirando para abajo, me da una hoja y me dice, haces tu dibujito. Seguía dibujando. Me di vuelta a la hoja, hace otro dibujito. Me dice, ¿cómo me vas a pagar? Y mira, le voy a dar un cheque. Bueno, me siguió haciendo el recibo del cheque. Le entregué el dibujito, lo puso en un cajón y me dijo, subí para hacer arriba el entrenamiento. Eso me pasó. No me lo contaron. Yo tengo el permiso porque lo traté para eso. Quiero ver si funcionaba. Después voy a hacer el examen de tiro. 4 personas, nos dan un revólver y dicen, vamos a hacer una descarga gatillada y otra no. Tiré. Nadie se enteró si yo emboqué o no emboqué. Tiré de un lado, cambiamos, me dieron otro revólver, tiré del otro, apretaron un botón, me dieron la hojita, nadie miró si yo tenía el número, pasado mañana tenés el certificado, venía a retirarlo y te puedes tener un arma. Eso es el control, eso es lo que nosotros estamos haciendo con el control. El sistema está armado, no está supervisado, no está monitoreado. ¿Y qué es lo que está pasando? Me dieron el permiso a mí. Primero, con ese test psicológico no saben si yo estoy en condiciones, que probablemente no lo esté. Y segundo, me lo dieron a mí. Yo lo llevé a mi casa y en mi casa tengo N cantidad de personas, todas mayores, que si yo hubiera comprado un arma y la hubiera puesto en casa, esa arma la puede manejar mi hijo, mi mujer, todos los que viven en la casa. Es un auto que yo lo dejo, lo maneja cualquiera porque dejo la llave puesta. ¿Tiene libreta? Si no tiene libreta no pueden manejar. Esa gente agarra un arma y puede intentar defenderse. Y se va a equivocar y lo van a matar o lo van a herir. Pasa por, de pronto, hablar con los integrantes de la familia de la responsabilidad, del peligro que significa tener un arma. Está todo bien, pero si eso fuese así, ¿por qué yo tengo que pasar todos los exámenes? Porque vos tenés un auto y se supone que las personas que no tienen libreta no te agarran el auto y se lo llevan. Fantástico. Con el arma es lo mismo, es decir, una persona que no tiene la instrucción, que no tiene el permiso, no debería tocarte el arma. ¿Cómo sabe el sistema que yo compré un arma con consentimiento de mi grupo familiar? ¿Cómo sabe? Le preguntó a mi señora, a mis hijos, si estábamos todos de acuerdo en llevar esa arma como instrumento, cuando estamos hablando de defensa de mi familia, estamos hablando de coleccionista, casa, es otra historia. Pero cuando me dan el permiso a mí, pero pregúntenle a los demás. Entonces, el sistema como tal, hay otro tema también de que no está entrando en tela de juicio, que es los heridos y las consecuencias.
En este país no se reporta a ningún lado los heridos que hay con consecuencia de armas de fuego. Por lo tanto, las secuelas de esto que estamos planteando en la campaña de que pensé que estaba descargada, eso pasa, pero pasa tremendamente porque no la saben usar, porque corren con un arma cargada, etcétera, etcétera. No se muere la gente, no terminan los números, no hay estadísticas. Pero redondeando, el mensaje nuestro sigue siendo, quizás creyendo en los molinos de viento y en Sancho Panza y toda la historia, no hay que tener armas. O sea, no es sano la tenencia de armas en manos de civiles que buscan su seguridad. Simultáneamente tenemos que trabajar con el gobierno, con los parlamentarios, con los jueces y con todos los partidos políticos. Esto es una política de Estado, porque no me sirve nada que el gobierno de Tabaré tome determinadas medidas para que mañana venga el gobierno de y me las cambie. Entonces, trabajemos todos juntos como se hace con ustedes, los que toman la conciencia, que les hacen cambiar el rumbo a las sociedades en estos temas, son los medios de comunicación. Y ahí cuando están armando de que hay una cantidad de informativos con tendencias amarillas de 20 minutos de asesinatos, si le pusiéramos un toque a esos minutos que estamos hablando de policiales, de responsabilidad, danos unos meses y vas a ver cómo el registro de armas empieza a recuperar armas. Gracias por haber venido esta noche, No, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Viene mi colega Fernando Blanco con la senadora Daisy Tourné. Seguimos adelante y le damos con mucho gusto la bienvenida a la senadora Daisy Tourné. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, Daisy. Ahora lo decíamos, hemos hablado muchas veces de este tema. Muchas veces, sí. Y yo, por eso cuando hablaba con Lestido decía que la gente a veces va cambiando. Yo me acuerdo que una vez estuve en tu casa. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Pero la primera vez que conversé contigo sobre este tema fue en tu casa. Me parece que ya eras ministra del Interior, la verdad que ahora no me acuerdo. Pero vos me dijiste, cuando yo era joven y hippie, era totalmente abolicionista. Claro. Y ahora le pongo algunos matices a la cosa. Claro, porque la realidad se impone si uno la sabe leer, ¿no? Uno también puede negar la realidad. Entonces, realmente el camino de la abolición, en este caso, no es el mejor, porque yo creo que sí alienta el mercado negro. Creo que el mejor camino es el que ha optado Uruguay, que es el camino de la regulación en sentido de lograr una tenencia responsable. Eso me parece que además contense con las normas internacionales que nuestro país ha votado. Hemos sido uno de los primeros países en ratificar el Tratado Internacional de Comercio de Armas y luego reflejarlo en esta ley. Y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Vayamos buscando una tenencia responsable de las armas. Ojalá cada vez la gente comprenda que tener un arma es, como decía de León, un riesgo y una altísima responsabilidad y esté a la altura de ese riesgo y de esa responsabilidad. Ahí está. Ahora, es interesante, o me parece interesante, el debate filosófico que tiene esto, ¿no? Sin duda. Y te voy a hacer el mismo planteo, yo ya sé la respuesta, pero capaz que no todo el público la sabe. El mismo planteo que le hice a Julio Lestido cuando al principio de la entrevista. ¿Para vos tener un arma es un derecho o es una concesión que el Estado le da al ciudadano? Clarísima, para mí es una concesión que el Estado le da al ciudadano. El ciudadano tiene que cumplir, según la ley nacional, determinadas normas para poder poseer un arma de fuego. No estamos hablando de un juguete, estamos hablando de una herramienta de altísima letalidad. Entonces, el Estado tiene que regular cómo le autoriza a ese ciudadano, a esa ciudadana, para que pueda tener y aún más, para que pueda portar en algunos casos, ¿no? Ahora, es interesante también, por eso quiero ir más que nada, aunque habrá otras cosas que tendrás para decir, otros datos que tendrás para aportar, pero quiero ir más que nada al debate filosófico, porque en realidad no tiene partido político esto. Y voy a recordar el debate que vos tuviste con el fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, para quien tener un arma era un derecho,
porque él lo asociaba con ese derecho que está implícito en la Constitución, no explícito, que es el derecho a levantarse contra la opresión, a enfrentar la opresión. Eso tiene que ver también con una historia personal y la pertenencia a una generación que entendía que debíamos tener armas para liberarnos del imperio y tanta otra cosa más. Creo que venía más por ese lado nuestra discusión fraterna con Eleuterio. Pero bueno, dada como está la realidad, me parece que yo sigo, pero estoy absolutamente convencida y sigo militando en el sentido de tener como decía la consigna de la campaña a la que hacía referencia Gustavo recién, tenés un arma, tenés un problema. Ahí está. No hay duda. Ahora, recién vos hablabas la palabra, decías no es un juguete. Sin embargo, yo la verdad que al día de hoy no sé cómo está esa realidad, pero cuando yo era niño y mucho tiempo después, incluso cuando mis hijos eran más niños de lo que son ahora. Yo los sigo viendo como niños, mayor tiene 30 años. Sí, pero es tu bebé. Exactamente. Nunca les regalé un arma de juguete. Pero es cierto que había, y yo creo que hoy en día sigue habiendo armas más sofisticadas incluso. Ahí está. ¿Y eso cómo va operando en la cabeza de un ser que se está formando y que está naturalizando todas las cosas que están a su alrededor en la sociedad en la que vive? Bueno, ese es el gran tema, si vos querés, que es el proceso de violentización de las sociedades. Si vos naturalmente le regalás un arma a tu hijo y le haces ver películas en las que la gente muere y se mata, y los jueguitos de computación que además ahora te agregan vidas, vos te morís como 10 veces, tenés permiso para morirte, entonces vas como naturalizando o generando una forma de pensar de que la violencia está bien, de que si vos tenés un conflicto con otra persona y tenés un problema con otra persona, la forma de solucionar el conflicto es matándola. Absolutamente. Entonces, eso es parte... La industria del entretenimiento ha recurrido a eso y le ha resultado muy bien. Entonces yo a veces me pregunto, pero lo que pasa es que incluso es te lo pregunto industria. A vos por tu profesión, no tanto por tu posición política, sino por tu profesión. ¿Por qué es atractivo, por ejemplo, un programa de televisión donde haya muerte y sangre? Siempre me pregunté lo siguiente: en la televisión, en el mundo en este momento hay 7.000 millones de almas. Todas vinimos por el mismo lado, a través de la sexualidad humana, con amor o sin amor. La sexualidad humana en la televisión está totalmente prohibida, por lo menos en la televisión abierta, por decirlo de alguna manera. Tenés canales porno. No, pero igual, tenés canales porno, tenés porno en internet. Cositas. Pero sin embargo, la muerte y las cosas más aberrantes y violentas que pueda vivir una persona están abiertas a la vista de todo el mundo. La muerte violenta, porque yo creo que... Sí, claro, la muerte violenta, porque la muerte es parte de... Es lo único seguro que tenemos. Exacto. La muerte violenta y el ejercicio de la violencia sí se vende. Se vende porque la industria del armamento, además, en el mundo, es de las industrias más redituables que existen. El tráfico y el comercio, por algo hay un tratado internacional de armas, es absolutamente redituable. Los grandes negocios negros del mundo, que son el tráfico de personas, el narcotráfico, y la tercera patita de esta trenza es el comercio de armas. Te quiero llevar sobre eso a lo siguiente, porque... Un gran negocio, ¿eh? Bueno, yo siempre escuché, y el otro día lo hablábamos en un programa pasado con el ministro de Salud, Jorge Basso, que la industria de las armas y la industria del medicamento son dos de los centros de poder más grandes que tiene el mundo. Enorme. Olvídense de Trump y de Putin, allí está el poder verdadero. Pero que además son los grandes países, los grandes productores de armas, que pueden llegar a inventarte una guerra para comercializar mejor sus armas. A eso iba. Solo un detallecito, porque la gente tiene que saber esto. Hay grandes discursos sobre la guerra y las armas nucleares, que está todo bien. Ahora, la cantidad de muertos en el mundo mayor es por las armas pequeñas, las armas de puño o los rifles, ¿no? O las ametralladoras o subametralladoras. Esas son las que causan el mayor número de muertos. Y si vamos a mirar lo que es la realidad uruguaya, con algunos matices muy propios de nuestra
cultura y de nuestra vida, hablando de salud pública, tú tenés un promedio anual más o menos de funciones por arma de fuego de unas 400. El gran bloque tiene que ver con los homicidios y con los suicidios. Y ese es uno de los enormes riesgos de tener irresponsablemente armas en los hogares. Homicidios que además se ve claramente independientemente del debate partidario en el cual no me voy a meter. Ya me fumé la interpelación no, la yo semana tampoco, pasada. gracias, ya estoy hasta acá. Y te escuché defender a la vicepresidenta Topolansky por un planteo del senador Javier García. Sí. Me vi las 2 sesiones enteras, horas y horas. Pero digo, yo no me meto en ese debate y además no soy quien. Pero lo cierto es, por ejemplo, la prensa hegemónica habla todo el tiempo de ISIS y del Estado Islámico y muestra la ostentación de poder que ese grupo terrorista utiliza para sus fines. Pero ¿quién los nutre? Por supuesto. ¿Quién los nutre de material? Por supuesto. Alguien Cuando les recién vende habían las aparecido, armas, hicieron una ostentación, un desfile de camionetas Toyota 0 kilómetros que yo no se las di. ¿Quién se las dio? Bueno, pero a veces justamente la famosa libertad de mercado, bueno, yo produzco, el señor compra, está todo bien. Ahí parece no haber leyes. Por eso era imprescindible el Tratado Internacional de Armas, porque de esa forma se frena estos tráficos millonarios que surten, sí, a las células terroristas horribles, como el caso de ISIS, ¿no? Pero también lo vemos acá y por eso también es interesante que tengamos una ley que regule el comercio, que regule no solo el tema de las armas, sino también de las municiones, ¿no? Y cómo se manejan. Está todo incluido en la ley, ¿no? Exactamente, en la ley y su reglamentación. Está todo incluido en la ley. Volviendo y haciendo la misma aclaración, sin querer meterme en el debate que tienen blancos, colorados y frente amplistas, por el tema de la seguridad. Lo que sí está claro, porque lo dicen los números, y no solamente los números de la policía, los números del Poder Judicial, que la mayoría de los homicidios se cometen entre personas que tienen un vínculo. Absolutamente. Y a veces hasta que tienen un vínculo de amor. Sí, absolutamente. El gran problema que a veces, el discurso que le gusta fomentar, digamos, la inseguridad ciudadana para que la gente esté encrespada, olvida también comentar que la mayoría de los conflictos que se resuelven violentamente tienen que ver con conflictos intrapersonales, entre las personas. La incidencia de las armas de fuego en la violencia de género es absolutamente categórica. Hay que mirar nomás los últimos acontecimientos y terminan en la muerte de la mujer y en el suicidio del agresor. Ahí y eso es la proliferación que existe a pesar de la ley, a pesar de su reglamentación, a pesar de los esfuerzos que se hacen, de armas de fuego en manos de civiles. Ahí está. Daisy, por último, ¿cómo ves a la policía hoy en esta materia? Porque recién estaba sentado allí el doctor Hugo de León, el subdirector de la Policía Nacional, y con todo respeto, está por ahí, ¿no? Está así, por ahí. Sí. Lo voy a decir adelante, lo vi tibio a la hora de emitir un pronunciamiento concreto. Incluso en determinado, le anoté una frase, le contestó a Ana María, no, lo que pasa es que si yo te contesto esto soy subjetivo. Y yo decía, ¿y por qué no es subjetivo? Porque ostenta un cargo muy importante en el Estado y hay que comprender que desde su lugar hay que ser muy cauteloso con las afirmaciones que se hacen. Yo puedo afirmar cosas. Por eso que dijiste es lo políticamente correcto. Ahora, no, es la verdad. Pero digo, ¿cómo ves a la policía hoy? La policía yo creo que se maneja con respecto a este tema, ¿no? Sin duda. Con respecto al manejo, al control de las armas, ¿cómo la ves? Policía es parte del pueblo uruguayo y por lo tanto tiene defensores y retractores del tema de las armas. Tienen un gran problema y son muy conscientes. En mi breve pasaje por el Ministerio del Interior, los policías de distinto rango me comentaban que es un problema para ellos el tema de la tenencia, así sin control de armas. Es un grave problema para la seguridad. Fíjate lo que está pasando ahora, lo comentábamos recién con el inspector. Tenemos casos de rapiñas a los policías para robarles el arma.
Claro. ¿Por qué será eso? ¿Será que está constreñido el mercado de armas y es necesario hacerse de armas para delinquir? Es cierto. Entonces hay que tener estas cosas y hay que lograr, Fernando, tú que fuiste un hincha de la campaña, que haya una buena campaña de formación en la parte de responsabilidad en la tenencia, que comprendamos que tener un arma es una altísima responsabilidad y un gran riesgo. Y como siempre lo digo, lo primero que te van a robar cuando entran a tu casa es el arma. Gracias por haber estado, Daisy. No, gracias como siempre a ustedes por el espacio que nos brindan. Nos vamos a la pausa y venimos con Ana María para el cierre. Bueno, aquí tuvieron durante toda esta hora las posiciones de cada uno de nuestros invitados. Esto es muy personal, me da la sensación de que con el correr de los años, excepto Guido Bono, que en realidad no ha aflojado, los demás han ido matizando sus posturas. La propia Daisy Tourné lo reconoció, de que en realidad antes era más abolicionista y ahora las cosas las ve con otra cautela, aunque no está de acuerdo con, por ejemplo, ella no tiene armas en su casa, ¿no? Y fue ministra del Interior. Pero el debate está planteado. Hay quienes consideran que es una extensión de la libertad, que la gente tiene derecho bajo determinada reglamentación tener armas, y quienes creen que lo mejor para una sociedad es que la población, que los civiles no estén armados. Lo cierto es que muchas veces nos damos cuenta que en muchísimas casas hay armas y la gente no sabe por qué las tiene. Hay una vieja tradición, una vieja cultura que tiene quién sabe qué raíces. Nos encontramos el próximo miércoles. A las 21, los esperamos.